Muchas gracias. Y bueno, todo tuyo, Roberto. Un abrazo. Y nada, gracias, muchas gracias a ustedes que están aquí y en esta reunión, va en particular a Paula por esa invitación, que me da mucho gusto esta inauguración de este seminario. Es un honor estar aquí con ustedes, entonces muchas gracias. Y afortunadamente no estoy en Chile como se había planteado, pero lo hacemos de toda manera, ¿no? Bueno, allora, el tema, ¿no? Es la actualidad de Marx después de la nueva edición histórico-crítica que ya se mencionaba la presentación. En primer lugar, lo que quería decir es que la teoría marxiana del modelo de producción capitalista nos plantea un paradigma teórico que tiene mucho valor, aunque sin la nueva edición histórico-crítica, ¿no? Ya lo tiene, ¿no? Porque este valor teórico se muestra en particular en su capacidad de interpretación de la realidad, que es una capacidad que la mayoría de las teorías mainstream no tiene. No tiene. Yo creo que sea un buen presupuesto hacer una lista de las muchas cosas que la teoría marxiana nos permite interpretar. Eh, por ejemplo, es una teoría claramente, ¿no? De la crisis. Uno de los conceptos que las teorías mainstream tiene muchísima dificultad que explicar. Y aquí el punto teórico, el punto fundamental es cuál es la función de una teoría. En mi opinión, una teoría tiene que explicar la realidad como se presenta, ¿no? Ofrecer coordinadas, un horizonte de sentido que permita de individuar tendencias, desarrollos. Y el punto es, ¿existe la crisis o no en la realidad? El asunto es que existe bien, ¿no? Es una factualidad que estamos en frente a crisis, pero las teorías mainstream no tienen muchísimas explicaciones, ¿no? Tienen crisis friccionales, crisis de pasaje, ¿no? Crisis estructurales. Eh, En vez, la teoría de Marx tiene una explicación de la crisis. Hay crisis cíclicas, crisis de largo plazo, crisis financieras, hay un montón de situaciones que se pueden poner bajo la categoría de crisis. Entonces, es un punto en favor de Marx contra las teorías mainstream. Por ejemplo, otros casos en el cual, en que la teoría marxiana es más poderosa, ¿no? Por ejemplo, es una teoría de la concentración, de la centralización de capitales, que, que va a poner en crisis una de las categorías fundamentales de las teorías mainstream, la competencia perfecta. Las teorías económicas mainstream sin competencia perfecta básicamente no funcionan. Pero estamos en una condición de competencia perfecta. La realidad nos muestra situaciones en que hay competencia perfecta y entonces esto entonces se puede interpretar esta situación a través de la teoría mainstream. Parece que no, parece que la realidad nos muestra concentraciones, centralizaciones, ¿no? Cartelos, ¿no? Poderosísimos, ¿no? Que van a afectar de manera masiva la competencia, ¿no? Hay actores que tienen una posición predominante. La teoría mainstream tiene una explicación por esa situación, no la tiene. Si hay esta situación es un problema, ¿no? Tenemos en teoría que regresar a una situación de competencia perfecta. Pero no funciona así, la realidad no funciona así. En la teoría marxiana, en vez, tenemos una teoría de la
concentración, centralización de los capitales, que según Marx es exactamente lo que el capitalismo va desarrollando. Entonces, si nos encontramos en esta situación, es claramente es la normalidad del modo de producción capitalista. Ma si puede seguir el desempleo, el desempleo. En la teoría mainstream no hay desempleo, si hay desempleo es una responsabilidad de los trabajadores que no aceptan un salario, el salario que pertenecería a ellos, eh, sin considerar si basta para sobrevivir, ¿no? Este es el punto. Invece la teoría marxiana es una teoría del desempleo masivo que se conecta a otro fenómeno que la teoría explica, el desarrollo tecnológico. La teoría marxiana pone en conexión, ¿no? El avance tecnológico, la utilización de las ciencias en la producción y muestra como un efecto colateral de esto es el desempleo masivo, desempleo que no se, que con dificultad, ¿no? El capital puede reabsorber. Nuevamente, la realidad muestra un desempleo masivo o no. Parece que sí, ¿no? Los tasas de desempleo reales en Italia son probablemente alrededor del 20%, como uno cada cinco personas, ¿no? Es una cosa increíble, realmente increíble. De nuevo, ¿no? Por un lado, tenemos un paradigma teórico que no alcanza a explicar estos fenómenos, y si estos fenómenos existen, son errores de la realidad. me, me, me hace reír un poco, ¿no? Porque una teoría que dice la realidad que está equivocada no es una buena teoría. Una buena teoría es la teoría que explica por qué la realidad está así, no, no que se equivoca. Y entonces, de nuevo, es un punto en favor de la teoría marxiana. Ma de nuevo, se puede seguir. Bueno, la teoría marxiana es una teoría de la globalización, es una teoría que explica cómo la producción y distribución global tiende a interconectarse, ¿no? Paula, por favor. Roberto, algunas personas me están diciendo que no se escucha muy bien. Si es ¿Nos escucha? posible que te acerques al micrófono, tal vez para Sí, sí, poder sí, sí. definir mejor el sonido. Sí. Muchas gracias. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor ahí? ¿No? Sí. Bueno, Sí. bueno. No, entonces estaba diciendo, ¿no? Que muchos de los fenómenos que se encuentran en la realidad tienen una explicación. La última cosa que mencionaba era la globalización. Sí, globalización es una terminología ideológica, pero el hecho real es que la producción mundial está interconectada completamente, ¿no? La cadena mundial del valor, como se dice, ¿no? Esto tiene una explicación en la teoría de Marx. Y también Marx tiene una teoría de la crisis de largo plazo, de la crisis de valorización a partir de la cual el capital se encuentra en una situación dramática de valorización y entonces llega a la financiarización, a la inversión en el campo financiario. E quindi nuevamente, ¿no? Si dice que Marx no tiene una teoría de la finanza, ma la parte final del capital, en los manuscritos en particular, se ve claramente como, en verdad, era un asunto que iba considerando. Y el papel del conflicto social. En la teoría marxiana no hay ninguna sorpresa que haya el conflicto, porque en su teoría los sujetos son clases que tienen intereses no diferentes, pero conflictuales. Si vamos realizando el interés de una clase, vamos en conflicto directo con el interés de otra clase. Entonces es una situación
estructural del sistema que pone la cuestión del conflicto de clase. Y entonces, nuevamente, ¿no? La teoría mainstream dice que si hay conflicto es un error, tendría que no estar, o que si los trabajadores se pelean, se equivocan, ¿no? Tendrían que aceptar la situación como está, porque así es la naturaleza de la economía. Y nuevamente, en los términos marxianos que haya conflicto es muy normal. Y nuevamente, ¿no? Otro elemento que yo creo que cada vez sea importante de subrayar es que Marx teoriza la historicidad del capitalismo, del modelo de producción capitalista. La historicidad de un modelo de producción que no ha siempre existido, que ha empezado en un determinado momento y que no es la forma natural de la economía, que no existe una forma natural de la economía, que existen periodos de reproducción que tienen su lógica de desarrollo, de transformación, que también pueden ser muy cambiados, superados, hasta una forma más racional, justa de la reproducción y distribución social. Y entonces, esto, ahora no sé cómo está en Chile, pero en el debate en Italia, en Europa, no se utiliza más la palabra capitalismo. Hay la economía, la economía en general, no hay el capitalismo, no hay el capital, hay sí, emprendedores, pero una situación muy paradoxal en que me encontré en un debate, en una conferencia en que se hablaba de la violencia en el siglo XX. Eso es un tema muy largo y muy impactante. Se hablaba de todo, ideología, guerra mundial, armas atómicas. O sea, como había como 20 ponentes, la única persona que mencionó la palabra capitalismo fue yo. Ningún otro habló sobre el capitalismo. El capitalismo no existía. Existía la sociedad en general, la economía en general. Esto es un poco, no es increíble, ¿no? El avance de la ideología liberal, ¿no? Que quiere naturalizar, ¿no? Lo que está históricamente determinado, como si fuera la condición siempre existida, siempre existente de todo eso. Y entonces yo creo que sea muy importante también regresar a utilizar los nombres correctos, capitalismo en vez de economía, lucha de clase en vez de individuos, sociedad en general, ¿no? Y entonces en este sentido Marx es muy actual, muy actual. Pero, o sea, esto eh, también ahora, ¿no? En Italia, cuando había la crisis financiera, ahora hace más, como, casi 20 años, había la crisis financiera de los títulos de subprime, ¿no? Eh, un economista mainstream en la televisión nacional que fue llamado para explicar al pueblo italiano, ¿no? Cómo había una crisis de esta naturaleza. La única cosa que fue capaz de responder es que, no, claramente Marx lo explica muy bien. Él mismo, un teórico mainstream, eh, necesitó regresar a Marx para explicar esta cosa, porque no había alternativas en su teoría. Pero bueno, vengo a cosas más precisas alrededor de la nueva edición. Entonces, la nueva edición histórico-crítica de las obras de Marx y Engels se llama Marx, Engels, Gesamtausgabe. Segunda, porque ya hubo una primera Marx, Engels, Gesamtausgabe en los años 20 y 30, que pero fue abandonada, no fue completada.
Y entonces segunda porque el nombre es el mismo, pero es un proyecto nuevo. Solo el título es el mismo. Para esta edición es muy importante porque eh, permite a eh, a quien estudia a Marx de utilizar los manuscritos originales de muchas obras que conocemos, que hemos conocido a través de publicaciones organizadas por otra gente. Y esto es un asunto muy importante, porque Marx en vida publicó pocas cosas, en verdad. No, la mayoría de los textos clásicos que hemos leído y que leímos como obras fundamentales de Marx y de Engels también, son manuscritos que Marx mismo no publicó. E, em, vamos a considerar obras muy importantes, como los llamados manuscritos económicos filosóficos del 44, la ideología alemana, el Capital, los libros, los tres libros, o sea, el primero fue publicado por Marx, pero hay varias ediciones, algunas por Engels, y después el segundo, el tercer libro del Capital. Entonces, con un autor como Marx es fundamental una edición crítica. ¿Por qué? Porque nuevamente la mayoría de estos textos aparecieron organizados por otros. Y eso claramente ha sido mucho debatido, eh, la calidad de las ediciones históricas, si los organizadores hicieron un buen trabajo, un mal trabajo, si tenían, como decir, ideas diferentes que Marx. Esto claramente es un tema muy importante, pero a pesar de las posibles interpretaciones, el punto es que finalmente tenemos los manuscritos originales. Entonces, podemos directamente leer las intenciones marxianas. En mi trayectoria, lo que hice fue intentar retomar algunos de los temas más debatidos y ver si estos nuevos materiales ponían las premisas por interpretaciones alternativas o diferentes que las que fueron realizadas históricamente. Y en particular estudié la teoría del modo de producción capitalista. En este caso, la nueva edición nos da muchísimos materiales, porque básicamente, si ahora vamos a estudiar la teoría del modelo de producción capitalista, anteriormente teníamos los tres libros del Capital, ahora tenemos 15 volúmenes. Es una locura. Eh, Algunos de esos ya estaban conocidos, pero hay mucho más que no estaban. Ahora, ya estaba conocido los Grundrisse, ¿no? El manuscrito del 57-58, pero hay básicamente tres Grundrisse, o sea, hay dos manuscritos más del tamaño de los Grundrisse que Marx escribió anteriormente a la publicación del primer libro de Capital. El primero, este es manuscrito 57-58. Hay un segundo del 61-63, la parte central del cual son las teorías sobre la plusvalía, pero son solo la parte central. Después hay un tercero del 63-65, que es cuando por la primera vez Marx escribió El Capital con la estructura de los tres libros. Es la primera vez que lo hizo. Y después hay las ediciones del primer libro. Hay dos ediciones, ¿no?, alemanas, publicadas por Marx mismo, y una edición francesa, que es la última que Marx publicó en vida. Y después hay dos ediciones alemanas más,
con varios cambios por Engels a partir de las obras, de las ediciones marxianas, y una edición inglés por Engels también. Y hay los manuscritos para el segundo y el tercer libro de Cavidad. Para el segundo libro tenemos como 8 manuscritos. Ninguno estaba listo para la publicación. Algunos trataban el mismo tema en maneras diferentes o en versiones más o menos listas para la publicación. Pero ninguno estaba listo. Y también los manuscritos para el tercer libro. Aquí tenemos pocos manuscritos, básicamente, porque Marx intentó terminar el segundo sin éxito y trabajó poquísimo al tercero. Y entonces, paradójicamente, tenemos el tercer libro, que es el menos desarrollado, porque la, la mayoría del texto es un manuscrito del 64 y 65, básicamente. Entonces, o sea, 20 años atrás, Marx murió en el 83, ¿no? Tenemos el segundo, que es un poco más elaborado, pero no está listo completamente. Y tenemos el primer libro, que es el único que Marx publicó en vida, pero también aquí la situación es un poco paradoxal, porque la última edición que publicó es la edición francesa, que Marx mismo dijo que tenía un valor autónomo, independiente, que pero es una mala traducción. Es una traducción que no se podría considerar una traducción científica en el sentido moderno de la palabra. Por ejemplo, no hay una traducción coherente de la categoría de valorización. No hay valorización. La cosa peor es que no hay solo una palabra para traducir todas las ocurrencias de valorización. Hay diferentes palabras y entonces los franceses no sabían que hay la valorización del capital, que es una cosa, no lo sabían todavía, pero no lo encontraban en el volumen. Y entonces aquí también hay el problema de las ediciones alemanas después, en la cual Engels intentó de incorporar los cambios de la francesa, pero no lo hizo completamente. Entonces también en el caso del primer libro hay toda una cuestión de variantes, de cambios incorporados o menos, y entonces también cuestiones de interpretación muy importantes. Entonces, la Mega permite, por la primera vez en la historia, de tratar este asunto teniendo todos estos materiales a disposición, prácticamente. Esto claramente no significa que todo lo que se hizo en el pasado está equivocado, ¿no? Pero hay nuevos materiales que dan la posibilidad de buscar, de analizar diversamente, ¿no? Alternativas a los asuntos tradicionales. Esto es muy importante porque la cuestión teórica es claramente una cuestión política, ¿no? Tal vez es difícil hacer entender a muchos trabajadores que las cuestiones teóricas son también políticas, porque dicen muchos, no todos, algunos dicen que, ¿por qué esto es una cuestión académica que interesa a ustedes que trabajan en la universidad, pero no tiene inmediatamente un papel político, un interés político para nosotros? Esto es, en mi opinión, es equivocado porque por la primera razón es que los ataques teóricos eran todos ataques políticos. Una mm, de la función, una de las funciones que estos ataques teóricos tenían era mostrar cómo la teoría marxiana no funcionaba. Y si no funcionaba, tampoco funcionaba la teoría de la explotación, la teoría de la lucha de clase, la teoría de la historicidad determinada del modelo de producción capitalístico. Entonces era el caso más famoso, ¿no? Es
contradicción entre el primer libro y el tercer libro, la contradicción entre valor y precios, ¿no? Esto iba a destruir, ¿no? La lógica general del capital y entonces caía todo, todo, no solo este punto en particular, pero toda la teoría en general. Y entonces encontrar respuestas, ¿no? Encontrar alternativas a los problemas del debate tradicional, tiene una función muy importante también políticamente, porque todo, todos los elementos que mencionaba al principio, todos estos vantajes que la teoría marxiana ofrece, ¿no? En la interpretación de la realidad, ¿no? Podrían caer sin una fundación lógica sólida, ¿no? Y el punto es encontrar fundación, esta fundación sólida. Y ya, básicamente no es lo que era una de las trayectorias de mi investigación. Entre los varios puntos que podría mencionar, prefiero enfatizar un tema más político, no directamente político, pero que puede tener un papel político más inmediato, que es la cuestión del trabajador o obrero. Este es un punto muy delgado porque también es una cuestión de traducción muy delicada. Hemos organizado una nueva edición italiana del primer libro del Capital y esto ha sido uno de los asuntos más difíciles, ¿no? que enfrentar. En alemán, ¿qué hay en alemán? En alemán hay una palabra única que es Arbeiter. Arbeiter es un individuo que trabaja, literalmente, ¿no? Es como en castellano, ¿no? Hay trabajar, se pone tor al final, trabajador es el sujeto que actúa la acción del verbo. Pero claramente, entonces, cuando en las traducciones castellanas ustedes encuentran trabajador o encuentran obrero, en alemán hay una palabra única. Entonces, ha sido el traductor a interpretar de una manera o de otra manera la categoría. Esto tiene una relevancia muy fuerte, ¿no? Porque ustedes pueden inmediatamente entender quién es el antagonista del capital. ¿Es la clase trabajadora o la clase obrera? Se entiende, ¿no? Cuál es el papel, ¿no? El asunto crucial en esta. Ok. ¿Cómo traducir? Ahora, en alemán hay la palabra trabajador cuando Marx habla de la fábrica, entonces del obrero tradicional de fábrica, pero hay también trabajador cuando Marx habla del trabajo en general, del trabajo en su forma general que es común en las diferentes formas históricas, ¿no? El trabajador, el medio del trabajo, el medio del trabajo, el objeto del trabajo, ¿no? Que menciona en el capítulo quinto del primer libro. Hay también trabajador, hay también Arbeiter en alemán. Y hay también Arbeiter cuando Marx habla del campesino medieval. Es un Arbeiter también. Y de nuevo, ¿no? Cuando ustedes encuentran trabajador obrero, ha sido el traductor ahí. Pero en algunos casos, pero, ¿es una traducción correcta o no? Ahora, en algunos casos no es difícil, ¿no? Si tenemos el proceso de trabajo en general, esto no funciona solo con el obrero, ¿no? Claramente es una categoría más larga, ¿no? Y entonces se puede poner trabajador. Como claramente se habla del campesino medieval, no es un obrero, ¿no? Es un trabajador.
Y claramente si hablo. Bueno, eh, se cayó, vamos a esperar que conecte nuevamente. Le voy a avisar. Ya está entrando nuevamente. Ok, ¿me escuchan? Ok, bueno, no sé qué pasó. Sí, todo bien, todo bien. Todo bien. Allora, le decía, no, que en algunos casos no es difícil traducir con obrero trabajador. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que en muchas de las leyes que Marx desarrolla, Marx utiliza como ejemplo un obrero, pero está hablando de una ley más general. Está hablando de una ley que funciona, que no funciona solo con el obrero. A los trabajadores subsumidos bajo el capital, por ejemplo, ¿no? Hay la extracción de plusvalía, hay la subordinación al comando del capital. Eh, Claramente, si tenemos un obrero, pero también si, no si tenemos otras figuras de trabajador que no son solamente el obrero. Entonces, en mi opinión, aquí, ¿cómo se traduce? Si se traduce con obrero, no es un error, ¿no? Porque Marx está hablando sobre el obrero. Pero puede ser un error en el sentido que se va perdiendo que todos los trabajadores subsumidos bajo el capital que trabajan en determinadas condiciones están explotados por el capital, están produciendo plusvalía, aunque no son obreros. Y entonces esta traducción limita fuertemente la capacidad interpretativa del capital porque parece limitar la aplicación solo al obrero. Es como la teoría del desempleo. Claramente, Marx hace ejemplos que pertenecen a su tiempo, ¿no? En este momento, la forma más desarrollada de subsunción del proceso de trabajo bajo el capital es la fábrica. Y entonces se utiliza estos ejemplos. Pero el punto es que un trabajador subsumido y apendicizado al proceso de producción no necesariamente es solo en la fábrica. Hoy vemos muchísimos procesos de trabajo en los cuales el trabajador es un apéndice del proceso que está explotado exactamente en las formas que Marx teoriza, aunque no es un obrero. Entonces, mi propuesta en este caso es distinguir entre formas y figuras del trabajador. ¿Qué entiendo? Entiendo decir que Marx teoriza las formas y muestra figuras históricas de estas formas. ¿Cuáles son las formas? Por ejemplo, una vez que se desarrolla el modelo de producción capitalístico, las formas fundamentales del proceso del trabajo son el carácter cooperativo de la producción. Se, para realizar un objeto se trabaja de manera coordinada al punto que para realizar el producto final, cada trabajador produce solo un piezo y entonces se vuelve en un trabajador parcial. Esta es la forma, ser un trabajador parcial. ¿Cuál es la figura histórica que Marx muestra como ejemplo de esta forma?
La manufactura. La manufactura es una figura histórica de la forma del trabajador parcial. ¿Solo la manufactura? No, claramente no. Este es el vantaje, que la forma puede existir en otras figuras. El punto es que es el trabajador que se vuelve un trabajador parcial. La grande industria, ¿qué es? Es la figura de la transformación del trabajador en una apéndice del proceso. ¿Solo en la industria esto se pasa? No. De nuevo, la forma es trabajar como apéndice de un proceso general del cual yo no entiendo la finalidad compleja, la finalidad total, no entiendo, no soy yo que la pongo la finalidad, soy un apéndice del proceso. Y la industria del siglo XIX, también quella del siglo XX, es un ejemplo muy fuerte, muy clásico de esta transformación del proceso de trabajo del trabajador en apéndice, pero no es la única posible. Se pueden encontrar figuras de transformación en apéndice en otras figuras. Y entonces mi propuesta, en mi opinión, tiene el vantaje de poner juntos también la teoría marxiana de las formas y también el hecho histórico de las figuras que Marx analiza. Y entonces el papel político no es solo el enfoque del papel político, no puede ser solo la clase trabajadora. En determinadas configuraciones históricas, es la clase trabajadora, es la clase, disculpen, no puede ser solo la clase obrera. En determinadas configuraciones históricas, es la clase obrera, porque en este momento histórico las figuras que corresponden mejor a las formas son los obreros. Pero es posible que en otras configuraciones haya otras figuras históricas que respetan las formas que indicaba anteriormente y que entonces permiten de utilizar las categorías marcianas, permiten de utilizar la teoría de la lucha de clase, no limitándola simplemente al obrero e incluyendo en esta potencial forma antagonística a muchos otros trabajadores que están subsumidos bajo el capital, que trabajan como trabajadores parciales, como apéndices, etcétera, etcétera. Y entonces es una configuración, en mi opinión, más práctica, más utilizable, que, que también no necesita de ir más allá de Marx, ¿no? Para incluir otras figuras que no son obreros. Y en este sentido, en mi opinión, es muy interesante cómo Marx desarrolla también una teoría del desempleo masivo, porque en particular ahora en la configuración crepuscular del capital, es decir, en una configuración en la cual el capital tiene mucha dificultad en valorizarse realmente y se valoriza financieramente, la masa del desempleo se vuelve un factor subjetivo fundamental. Y entonces es crucial mostrar a quien no trabaja como su condición, su posición sea exactamente el resultado del mismo proceso que produce el trabajador parcial, el trabajador apéndice y también el trabajador que no trabaja. Esto es un resultado del sistema en su conjunto, ¿no? Y en mi opinión, para desarrollar un sujeto antagonista tenemos que incluir el desempleo, el desempleo masivo, ¿no? El desempleo que no es más un desempleo fluctuante, ¿no? Que entra y sale, entra y sale. Tenemos gente que nunca trabaja, en particular en el capitalismo europeo, statunitense, ¿no? Hay una gran masa de gente que trabaja poco, que trabaja de manera que no, que no es suficiente para mantenerse, ¿no? El working poor, ¿no? De los pobres, los trabajadores pobres. Y entonces esto es
En mi opinión, si vamos a considerar la teoría de la subfunción real del capital, del proceso de trabajo bajo el capital en todos los manuscritos marcianos, se ve, en mi opinión, como este asunto de las formas sea fundamental. Y entonces Marx está desarrollando una teoría de los cambios estructurales de la manera de trabajar y no solo de las figuras históricas. Y entonces la acusa tradicional que se hace a Marx, ¿no? Que habla sobre el capitalismo del siglo XIX, un poco del siglo XX, pero que no tiene actualidad, ¿no? En el mundo contemporáneo, ¿no? Es una crítica que no funciona, porque si nosotros miramos a las formas están allá muy, muy claramente más claramente que en el siglo XIX. Eh, Otra cuestión que podría mencionar, pero no quiero hablar demasiado, ¿no? Creo que sea mejor si después ustedes tienen preguntas, entonces voy a tocar este último punto y después podemos empezar, ¿no? con la discusión. El otro asunto que quería mencionar es cómo se puede enfrentarse diferentemente con la interpretación tradicional de la teoría del valor trabajo, de la cuestión de la transformación. Yo creo que aquí los manuscritos originales pongan cuestiones muy, 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 muy interesantes. El primer punto es que el libro tercero del Capital está inacabado de una manera sustancial, es decir, que es un manuscrito de trabajo, básicamente. Tiene una estructura bastante organizada, pero no está finalizado. Y entonces en este manuscrito tenemos las partes que en la versión engelsiana son el capítulo 9 y 10, donde tenemos básicamente dos diferentes transformaciones. En el capítulo 9 tenemos la transformación tradicional, quella que está en los manuales de historia del pensamiento económico, ¿no? La suma de las ganancias, la división por el número de capitales para calcular la ganancia media. Y es un cálculo muy sencillo, muy básico, ¿no? De álgebra básica, que se hace en un momento. En el capítulo 10, en vez, tenemos la competencia. Tenemos una transformación que se desarrolla a través de la competencia intrasectorial, extrasectorial. Entonces tenemos el tiempo, tenemos niveles de corto plazo, de largo plazo, en los cuales los precios se adecuan, más o menos corresponden a los valores, pero que se desarrollan en el tiempo. En el debate tradicional, este capítulo 10 no ha sido considerado mío. El punto es, entonces hay, en mi opinión, dos posibles desarrollos que Marx no consigue coordinar porque no ha terminado el manuscrito. ¿Y qué ha pasado con la publicación engelsiana? La publicación engelsiana ha puesto como un libro acabado un manuscrito donde habían más posibles desarrollos y entonces después él mismo propuesto una interpretación historicista de la transformación en la cual había periodos históricos diferentes, entonces ha creado más problemas que soluciones. Pero el punto es, ¿cuál es la interpretación del primer libro que es más coherente con el capítulo 9 o 10? Aquí los manuscritos y las diferentes ediciones del primer libro muestran cómo en verdad Marx nunca ha utilizado la expresión valor-trabajo. Esta es una invención por von Baer. Bueno, lo sentimos nuevamente, hay que ver si puede conectar.
No sé qué pasó, es una conspiración de los enemigos Totalmente, del marxismo, sí, sí, sí. totalmente. Que Cada vez no que hace quiere que lo vamos siguiendo. se cae. Ok, bueno. No, estaba diciendo que esta expresión, valor trabajo, es una invención por von Baber. Si vamos a analizar lo que Marx escribe en los varios manuscritos, Marx habla de mercancía, sobre mercancía y dinero, y de las categorías de valor, de magnitud de valor y de forma de valor como las categorías de la mercancía. En particular, la cosa que más interesa a Marx en este desarrollo es la forma de valor. Hay como 7 variantes de la forma de valor, a partir del manuscrito 57-58 hasta la segunda edición alemana del Capital. Es claro que la cosa que interesa a Marx, que interesa más a Marx, es la forma de valor. No solo la forma de valor, claramente, pero el punto es un conjunto de valor, magnitud de valor y forma de valor. En mi opinión, en el debate tradicional, esto desapareció. Lo que desapareció es la forma de valor. Entonces, la interpretación tradicional del valor trabajo es una interpretación que, en mi opinión, limita las posibilidades interpretativas de la teoría marxiana, pero limita los textos. Se limita a leer los primeros 2 párrafos del primer capítulo, ignorando al tercero, que es lo que Marx ha más y más reescrito. Y entonces es la cosa que interesaba más. Ahora, en mi opinión, si vamos a considerar de manera más precisa, a incorporar la teoría de la forma de valor, vemos que el capítulo que es más coherente en el tercer libro con esta interpretación de la forma de valor es el capítulo 10. Y si vamos en esta dirección, tenemos, en mi opinión, una teoría que no cae en la crítica tradicional de contradicción, porque hay una nueva categoría que es el valor de mercado. La categoría central en el capítulo 10 es el valor de mercado, que de nuevo desaparece completamente en las interpretaciones tradicionales. Y entonces, insomma, ahora claramente sería, tomaría demasiado tiempo explicar en detalle todos estos asuntos, pero el punto cuál es, que si vamos a ver los manuscritos, Marx está más interesado en mercancía y dinero que en el valor trabajo. Marx está muy interesado en el desarrollo en el tiempo de la competencia que en el cálculo simultáneo de los inputs y de los outputs. Es decir, hay una manera diferente de considerar este tema muy debatido que ha sido crucial en la interpretación tradicional. Concluyendo, dejando la palabra a ustedes, el punto cuál es. Marx ya tiene categorías muy fuertes que permiten de interpretar la realidad de manera mucho mejor que la teoría tradicional. El segundo punto es que, en mi opinión, los materiales que ofrece la nueva edición histórico-crítica permite de revisitar algunos de los temas más debatidos y algunos de las críticas más fuertes que eh, fueron eh, puestas contra Marx e encontrar soluciones, básicamente. Entonces, al final, alcanzar una teoría más fuerte que claramente tiene que ser desarrollada más para incorporar cosas que al tiempo de Marx no existían, todo el desarrollo de la cuestión financiera. Por ejemplo, en Marx hay la eco más fuerte que las teorías mainstream. Ya, gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu presentación. La última partecita, al menos a mí me apareció congelada, entonces no alcancé a escuchar el final, pero te agradecemos la exposición y bueno, siendo las 7 de la tarde acá en Chile, vamos a dar unos minutos
para preguntas, comentarios, así que son súper bienvenidos. Aquel que quiera preguntar, levanta la mano y se presenta de dónde es y bueno, eso. Y ojalá cortito para que alcancen varias vueltas. ¿Mm? Gracias, Oscar. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿No se escucha, Eh, Oscar? Perdón. Ahí sí, Mejor. sí. Bueno, junto con felicitar a Roberto, le quería preguntar qué otras diferencias entre formas y figuras o qué otras invenciones o malentendidos relevantes, o algunos obviamente, pues sabemos que pueden ser muchos, él ha visto, digamos, con estas nuevas traducciones. Con mi traducción en italiano, así hay. Hay varias cosas. Por ejemplo, ahora, un tema muy importante que se pone en relación con la cuestión de la relación entre Marx y Hegel es la traducción, son tres palabras alemanas que en las traducciones en todos los idiomas neolatinos se traducen con una sola palabra, que es representación, o representar. Y también en castellano, en la versión de Scarón y Roses, hay solo representación. Esta palabra traduce en verdad tres términos alemanes que son darstellen, vorstellen y repräsentieren, que son muy diferentes. Darstellen es la exposición teórica científica, es decir, es la necesidad lógica que hace que de una categoría se pase a otra categoría. Entonces, es la estructuración teórica de la teoría, es su lógica, básicamente. La segunda palabra es vorstellen, que es la representación en el sentido en que cómo los sujetos en la superficie de la sociedad se representan las cosas. Es decir, no es una ciencia, es una ideología, básicamente. Es una reconstrucción, pero no científica, una reconstrucción del sentido común de lo que pasa. Y entonces son muy diferentes, ¿no? Una es ciencia y una es ideología, básicamente. Representiren, el tercero, significa estar por otra cosa. Estoy aquí representando, qué sé yo, en el Parlamento estoy representando el pueblo, ¿no? En este sentido. No hay muchas ocurrencias de eso, pero hay en la nota 101 hay las tres en el mismo párrafo y en castellano como en italiano anteriormente, había siempre representación. Entonces no se entiende, básicamente no se entiende sobre qué está hablando por esa razón. Otra categoría, en mi opinión, muy importante es cómo traducir Erscheinung y Schein, que se pueden traducir los dos con apariencia. Pero son dos apariencias muy diferentes, porque la Erscheinung es cómo la esencia se manifiesta a la superficie de la sociedad, que no coincide con la esencia, pero que funciona así, en el sentido que, no sé, ¿no? El dinero no tiene valor en sí mismo, pero si yo tengo $1.000.000, es mejor que si tengo $5. ¿No? Hace una diferencia muy concreta, ¿no? Entonces, Erscheinung es mostrar cómo las leyes esenciales se desarrollan con esta apariencia, es decir, que parece que la cosa dinero tenga valor. Este es un Erschein. Schein es una mala apariencia, es decir, es pensar que el valor sea una calidad intrínseca de la cosa dinero. Y entonces la Schein es tomar la apariencia como esencia, básicamente. En la traducción italiana
para evitar este posible malentendido, hemos utilizado manifestación para traducir Erscheinung, que es en el sentido de la manifestación fenoménica que se utiliza en el léxico hegeliano, kantiano, y parvenza por Schein. No sé si existe en español parvenza, es una mala apariencia. Parvenza se entiende directamente que no es realidad, que un engaño, insomma, digamos. Y yo creo que sea fundamental, porque el punto no es decir que el dinero no tiene poder social, porque lo tiene claramente el poder social. El punto es entender que esto es un producto social, no es una calidad intrínseca de la cosa dinero, ¿no? Esta es la diferencia, ¿no? Pensar que sea una calidad intrínseca de la cosa dinero es el fetiche, la mercancía, es la ideología, ¿no? Insomma, entonces esta es otra distinción muy, muy importante, en mi opinión. Sí, creo que esto sea no sé si contesté. Bueno, Gracias, Oscar. ¿Otros comentarios, preguntas? ¿No? Bueno, yo quisiera, Roberto, si puedes profundizar un poquito en cuando tú hablas de la cuestión teórica como una cuestión política, ¿no? Y muestras la relevancia de poder hacer esta lectura. ¿De qué modo, si empujamos más esa reflexión hacia la dimensión política, teórica, por dónde crees tú que en este momento, en este escenario del capitalismo actual, crepuscular, creo que le llamas, ujú. por dónde podrían ir esa reflexión más de las luchas? ¿Ah? ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, sí. Allora, en mi opinión, a partir de las tendencias de largo plazo de la teoría marxiana, se ponen todas las premisas para pensar la situación actual. En mi opinión, una de las premisas es la crisis de valorización real del capital, es decir, una crisis estructural de sobreproducción que determina éxitos sociales que son fundamentales para el desarrollo ideológico y, consecuentemente, de la conciencia de clase y de la lucha de clase. Uno de los puntos que, en mi opinión, en esta fase entra en crisis estructural es el concepto de persona, es decir, la categoría fundamental de la ideología burguesa, el código civil, ¿no? La universalidad de la persona, el ser humano como titular de derechos universales. Esto ha sido en una fase importante del desarrollo capitalístico un elemento progresivo del capital que ha permitido, ¿no? de crear las repúblicas modernas, ¿no? Con el concepto de ciudadano universal, ¿no? Del ser humano en general. Allora, el punto es que, ¿cómo es que el capitalismo podía desarrollar esta ideología? Porque con su progreso garantizaba la posibilidad de volverse en personas a muchos individuos que anteriormente no eran personas. Es decir, transformando muchos individuos en trabajadores asalariados. Por un lado, había la explotación de los trabajadores, pero por otro lado, en el mundo de la circulación, estos trabajadores podían comprar, vender, comprarse la casa, el coche, ir en vacación, ¿no? Garantizaba la posibilidad de practicar derechos personales. En su crisis estructural, el capital no garantiza más este progreso, esta inclusión, no es capaz de incorporar individuos como personas
¿por qué no se valoriza más? Y entonces, si no se valoriza, no va a invertir. Si no va a invertir, nos transforma individuos en personas. Y si esta transformación en personas no es posible para todos, y si hay individuos excluidos en principio porque el capital no alcanza a incorporar a todos, se produce, en mi opinión, un efecto de selección. Es decir, que algunos países, algunas clases sociales, una vez que realizan que no todos pueden ser personas, van a seleccionar quién que puede ser persona. Y entonces los blancos, los cristianos, los occidentales, un partido reaccionario inteligente, insomma, diciamo, maquiavélicamente inteligente, va a formalizar una propuesta racista que garantiza a algunos la posibilidad de volverse en personas. Es el principio del fascismo, prácticamente. El fascismo teoriza la subpersonalidad. Los derechos universales continúan a existir, pero no consideramos a todos los seres humanos seres humanos. Simplemente decimos que son seres humanos los blancos, los cristianos o quien queremos. Pero esto se conecta con la crisis de desarrollo del capital, que no se puede valorizar más. Y por ejemplo, en Italia, no sé cómo está exactamente en América Latina, pero en Europa el fascismo está resurgiendo masivamente. ¿Por qué? Porque la propuesta política es, ustedes, trabajadores, ¿lo ven que no hay trabajo para todos? ¿Por qué? Vamos nosotros a elegir para quién es este trabajo. Hay muchos migrantes. ¿Qué hacemos con estos migrantes? ¿Hacemos trabajar a ellos o decimos que ellos no son humanos, no merecen trabajar o los derechos generales? Es un programa político muy sencillo, que no funciona naturalmente, pero que para los trabajadores que han completamente perdido su conciencia de clase funciona muy bien, porque es mors tua vita mea, es el principio del nacionalsocialismo, ¿no? El Partido Nacional Socialista se llamaba el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Y entonces la manera de transformar los trabajadores nacionales en gente que apoya al imperialismo, al racismo, porque su sobrevivencia se plantea sobre la explotación de los trabajadores de otros lugares. Y entonces la crisis de la universidad, lo vemos, ¿no? Trump también, ¿no? Es la crisis del concepto universal de persona, ¿no? No todos son personas, ¿no? No todos pertenecen al universo de la personalidad. Y esto es muy mal. También, ¿no? En las relaciones internacionales, ¿no? Vamos a ver que siempre los derechos internacionales han sido utilizados claramente de manera muy parcial, ¿no? Pero ahora tampoco respetan la formalidad. Ahora no hay problema de atacar a Irán, a quien sea, simplemente porque a nosotros interesa así, es un interés que tenemos, ¿no? Entonces, cancelando la universalidad del derecho, esta es una crisis estructural de la ideología burguesa, ¿no? Que va directamente al fascismo directamente. Pero se legitima con el apoyo popular de estos trabajadores que no ven el cuadro general, pero ven solamente la posibilidad de ser incluido en la personalidad, con el miedo de transformarse ellos mismos en no personas, en individuos que no tienen los derechos universales de la personalidad. Es una tragedia, en Italia es una tragedia, es una tragedia. Vamos a ver episodios de racismo brutal, banal en la vida cotidiana, gente que atacan en la playa porque esta es una noticia de ayer. Había un hombre de Egipto que hablaba una videollamada y uno dice, no, no es una videollamada, está tomando fotografía de niños.
Y estos lo atacaron, llamaron a la policía. Y sí, afortunadamente, al final resultó que no era nada, pero es una situación que se vuelve en violencia inmediata, dramática, con personas normalísimas que no hacen absolutamente nada. Entonces, es un drama cultural. Y otro aspecto, segundo, es que la, como el capital no se valoriza realmente de manera tradicional, ¿no? Con el proceso económico tradicional, lo que puede hacer un capital que tiene un papel relevante en el contexto internacional es, a través de la violencia, obligar a otros países de valorizar su capital. Por ejemplo, la cuestión del gas de la Rusia, ¿no? Ahora, como ustedes saben, en Europa tenemos esta guerra entre Ucrania y Rusia, entre Estados Unidos, la Europa occidental y la Rusia, y el resultado es que el gas que toda Europa tomaba de la Rusia no lo puede tomar más y lo toma de los Estados Unidos, que cuesta 4 veces más. ¿Cuál es el punto? Los Estados Unidos fuerzan con la violencia los países europeos a comprar su gas. Este es el resultado. Es una... a Italia, por ejemplo, convenía mucho más tomar el gas de Rusia, pero a los Estados Unidos no le convenía muchísimo. Entonces, con la fuerza ha, ha impuesto que nosotros compramos el gas de los Estados Unidos. Es pura violencia, es una valorización de pura violencia. Es como, pero al mismo tiempo mantiene la estructura de la mercancía, de la inversión. Entonces es una, es una valorización a través de la violencia que mantiene las estructuras formales del capital. Venta y compra de mercancías, inversión de capitales, financiarización del proceso, pero de manera puramente violenta, porque impone a Italia, a Alemania, de hacer compras que no convienen, que son contraeconómicas por esos países. Entonces, este es el otro lado de la fin de la personalidad, ¿no? Aquí es la fin de la competencia, en el sentido que yo voy a comprar la mercancía que cuesta menos, ¿no? Porque me fuerzan a comprar una mercancía que cuesta más, perché de otra manera me tiran bomba, come si dice? Me bombardan, me bombean, come si dice? Non so, no, me lancian misiles, insomma, me destruyen la nación. Entonces, es pura violencia. Es una valorización a través de la violencia. Y entonces el tema crucial es la violencia. Violencia personal, violencia internacional, insomma, es guerra. Básicamente lo que está en nuestra realidad cotidiana. No sé si te contesté. Gracias, gracias Roberto. Tenemos varias preguntas. Entiendo que Galo levantó la mano, pero había otra pregunta en el chat que no logro ver. Alguien pregunta cómo conceptualizas el capitalismo en China y podemos inmediatamente también darle la palabra a Galo y a Gonzalo para que haga como tres preguntas y tú puedas eh, hacer una síntesis de ellas. Ok, Galo. ¿No? Sí, ¿se escucha por ahí? Sí, Ah, bueno. Hola, Roberto, mucho gusto. Mira, volviendo un poco al Capital de Marx, tú hablabas de la diferencia entre un trabajador en general y un obrero. Me gustaría si puedes profundizar un poco el rol que cumple un trabajador, por ejemplo, contable o del área de ventas, que no están involucrados directamente en el proceso de trabajo de la mercancía. ¿Cómo lo explicas tú respecto al tema de la producción de plusvalía y de generación de valor? bueno.
Y, Paula, ¿sí? ¿Mm? Es en el mismo sentido, casi lo mismo esto cuando hablaste de las formas y figuras y de los obreros y que pueden haber otras figuras históricas que se ponen ahí. ¿Cómo, cómo ves tú este punto del trabajo inmaterial? Y es insolayable preguntar el- cómo entra las máquinas y en particular la inteligencia artificial en este desarrollo actual del capitalismo. Bueno. Sí, sí, no, te mando, gracias, preguntas muy difíciles, no, da intentaré contestar. Ahora, el punto aquí es ahora, el proceso de valorización del capital, el proceso total es producción y circulación del capital. Y entonces, si la plusvalía no se vende, el capital no se valoriza. Entonces, para que se valorice, tenemos que considerar el proceso en su conjunto. Esto es lo que Marx dice, ¿no? Claramente el punto entonces es que estoy de acuerdo que la producción de plusvalía se coloque en la producción, pero como Marx explica, la redistribución de esta plusvalía se va a realizar en todos los capitales incorporados en este proceso en su conjunto. Y entonces la ganancia, insomma, que recibe los capitalistas que no están directamente incorporados en la producción una parte de lo que se produce en la producción, porque también la circulación es necesaria a la valorización total del capital. Entonces, en mi opinión, se puede explicar de esta manera. La cuestión de la inteligencia artificial, en mi opinión, no so perché hace así. A ver. Bueno, ahora, en mi opinión, Marx tiene una explicación del desarrollo sin fin de la tecnología, porque la producción de la plusvalía relativa la lógica fundamental es esa, ¿no? A crecer la producción para incrementar la plusvalía relativa. Pero esto también es la contradicción fundamental del capital, porque si este desarrollo se va desenvolviendo sin fin, paradójicamente es que vamos a sacar todos los trabajadores del proceso de producción. Esto sería la crisis estructural del capital. Y entonces es el capitalismo que por un lado se estructura a partir de la explotación de los trabajadores y por otro lado elimina a los trabajadores del proceso productivo. Esa es su contradicción fundamental. Y esto pone la crisis estructural que mencionaba anteriormente, es decir, la crisis real de valorización que es el fundamento de la crisis actual del capital. Y en mi opinión, la inteligencia artificial es la forma más poderosa de este proceso, que puede alcanzar verdaderamente a excluir una cantidad increíble de trabajadores. Pero en una sociedad comunista esto no es necesariamente mal, porque si las máquinas hacen la mayoría de las cosas, nosotros tenemos tiempo para leer a Homero, estudiar a Dante, viajar a Chile, ustedes viajar a Italia, vamos a comer juntos en España, ¿no? Se hacen todas las máquinas. Pero en el capitalismo es un drama,
porque destruye la humanidad prácticamente, ¿no? Excluyendo, va a intensificar los dos problemas que mencionaba anteriormente, la exclusión de los trabajadores, entonces la crisis de la personalidad, y por otro lado la necesidad de valorizar a través de mecanismos de violencia internacional. Pero entiendo que es una cuestión muy compleja, ¿no? Que esta vez una respuesta suficiente. Pero en mi opinión esta es la dirección en que se puede investigar. Y la China, la cuestión de la China. Yo no tengo una posición muy determinada sobre la cuestión de China. Pero en mi opinión que pasa allá es básicamente una economía mixta, donde hay, por un lado, una economía de mercado capitalística, pero por otro lado hay claramente el control centralizado de los bancos, de las grandes industrias, y hay un gobierno que plantea estratégicamente lo que el puro capitalismo no puede hacer. Esta, en mi opinión, es la razón por qué se está desarrollando mucho mejor que el capitalismo tradicional, porque el gobierno hace muchas inversiones que no son económicamente buenas en el sentido del símbolo capitalista, ¿no? Que no permiten una ganancia individual. Algunas de esas inversiones son en pérdida, pero permiten al sistema de funcionar. Entonces, el gobierno chino está salvando el capitalismo mundial, básicamente, de esta manera, ¿no? Permite de hacer los pasajes que el capitalismo puro no podría hacer, y entonces permite de funcionar muy bien el sistema. Yo no sé, el problema que yo tengo personalmente, el problema, las preguntas que tengo en mi cabeza y no tengo una respuesta, son como problemas abiertos, son dónde va este sistema. Si es una fase transitoria hasta un socialismo más desarrollado, ¿cuál es este socialismo más desarrollado? Yo no lo entiendo en este momento. No lo dico irónicamente, lo dico en el sentido que verdaderamente no riesco, no consigo entender cuál es el próximo pasito, ¿no? Hasta el socialismo, ¿no? Esto es una economía mixta, funciona bien, pero es una economía mixta, no es una economía socialista en el sentido hierro. Por otro lado, en esta economía mixta también tenemos mercancía y dinero, tenemos la forma salario de lo que el trabajador toma, y esto produce el fetiche de la mercancía, produce el fetiche del capital, produce todos los fetiches del capitalismo también en la mentalidad del chino medio, ¿no? Yo en mi universidad americana tengo muchos estudiantes chinos y algunos de esos son muy capitalistas, ¿no? Tienen una gran gana de hacer mucho dinero que le permitirá de volverse gran personalidades, y bla, bla, bla. Insomma, entonces no es un nuevo hombre socialista, un nuevo ser humano socialista, es el viejo ser humano capitalista que se va produciendo. Y entonces eso también es una cuestión abierta, en mi opinión, ¿eh? Porque los desarrollos reales están produciendo un ser humano socialista o están reproponiendo un ser humano capitalista, ¿no? Son cuestiones que yo personalmente no veo cómo se van desarrollando, ¿no? Pero se pueden claramente eh, analizar, estudiar, ver cómo. Claramente, ¿no? También la China, algunos dicen, ¿no? Que la China es imperialista. O sea, tal vez un poco es verdad, pero es un imperialismo bueno, en el sentido que construyen puertos, pontes, como los Estados Unidos hicieron en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, era imperialismo porque ellos tenían el poder, pero también produjo ¿cómo se dice? ¿No? Permitió a muchos trabajadores de mejorar su posición, ¿no? Entonces era un imperialismo que permitían a los dos de ganar, básicamente, ¿no?
Ahora el imperialismo americano gana solo algunos capitalistas de los Estados Unidos. Nosotros no ganamos nada. Y, entonces, esto es, en mi opinión, son las cuestiones, ¿no? De qué tipo de desarrollo se plantea y cuál es la dirección, cuál es la dirección, cuál es el socialismo que saldrá de este desarrollo. Yo personalmente no lo sé, pero si alguien lo sabe, yo soy muy interesado a estudiar esta cosa. Gracias, Roberto. Tenemos dos preguntas más en el chat. No sé si Luis y iPhone, no sé quién será, la quieren mencionar. Y con eso, ¿les parece que ya vamos cerrando? Porque eh, tenemos las 7:30, 7:30 acá en Chile, pero allá es la 1:30, ¿no? Sí, es verdad. Entonces ya es bastante. Luis, ¿quieres mencionar tu pregunta? Y iPhone, no sé. María Estrella, eso, por favor, pueden preguntar. Dice que no le funciona el Sí. micrófono. Tal vez puedes leerla tú, Paula. Bueno, bueno, María Estrella pregunta si estás de acuerdo en que el gran aporte de Marx fue destacar la forma valor y además aspiró a a la abolición del trabajo asalariado. Esa es la pregunta de María Estrella. Y Luis, que no sé qué pasó, pero Luis, te leo. ¿Qué alternativas encuentras frente al capitalismo, teniendo en cuenta las dificultades que tuvo el socialismo real en el siglo XX? No sé contestar. Es muy simple. No. La primera pregunta era la abolición del trabajo, del trabajador asalariado. ¿No? ¿Puede repetir la primera pregunta, por favor? El micrófono está cerrado. Disculpa. Si el aporte de Marx fue destacar la forma valor y además Mm. aspirar a la abolición del trabajo asalariado. Sí, sí. Seguramente esta va a ser la última caída de la noche. Ahí está entrando. Ok, Roberto. Bueno, bueno. Allora sì, la forma de valor, él mismo lo dice, ¿no? Que es el su aporte fundamental, que es el límite de la economía clásica, que fue capaz de teorizar la sustancia de valor, la magnitud de valor, pero no fue capaz de pensar la forma de valor, que es la necesaria conexión de la teoría del valor, de la magnitud del valor, con su manifestación fenoménica, que es básicamente el denaro. Y la sección se intitula Mercancía y Dinero. Entonces, pero no solo esto, ¿no? No solo esto, ¿no? Fue capaz de mostrar que es la valorización, que es la explotación, que es la acumulación, las tendencias generales de la acumulación, el desempleo, por ejemplo, la, la tecnología, el desarrollo tecnológico, hay un montón de cosas, es una teoría muy poderosa. No hay una teoría así poderosa que se pueda paragonar, ¿no? Entonces, seguramente, no, sí, estoy de acuerdo que seguramente la forma de valor es una de las categorías social, sociales. Y sí, el trabajo salariado es una forma de esclavitud por Marx, es la forma capitalística de esclavitud. Entonces, seguramente eh, la puede cancelar. Pero este es un asunto también por la Unión Soviética y la China actual, ¿no? Donde había la forma del trabajador salarial. Este es un punto crítico muy interesante, ¿no? La sociedad que vamos desarrollando como mejor, más desarrollada, ¿no? Tiene que ir más allá del trabajador salarial, ¿no? Eso no pasó en los ejemplos históricos que encontramos, no pasó.
Entonces, pero es difícil, cioè, es un punto crítico que yo no tengo una solución, pero insomma, estoy de acuerdo que es un punto crucial. Y claramente la Unión Soviética, la Unión Soviética es una cuestión enorme que no se puede claramente analizar completamente, ma un poco parcialmente. Yo creo que en este caso tenemos que hacer varias cosas. Uno, estudiar muy bien cómo funcionaba, porque colapsó por problemas estructurales y algunos de esos problemas son problemas de la planificación como tal, no solo de la Unión Soviética. Uno de los problemas estructurales de la planificación es calcular anteriormente las cantidades necesarias de bienes que colocar en este sector, en otro sector, en otro sector. Entonces es una capacidad de cálculo increíble, pero hoy tal vez con las posibilidades de la inteligencia artificial, de los computadores más y más poderosos, se podría plantear de manera diferente. Entonces, eso es un problema teórico de la planificación que, en mi opinión, tenemos que reconsiderar. Por un lado, mirando a cómo no funcionó la Unión Soviética, y por otro, mirando a la posibilidad de reconsiderar este asunto en la luz de los alcances actuales de la capacidad de cálculo. Por otro lado, el gran problema de la Unión Soviética era que no era un país de capitalista, que el desafío increíble fue intentar la construcción de una economía, una sociedad comunista en un país que no había conocido, o conocido en mesura muy, muy parcial el capitalismo. Creo que este es un problema que afectó muchísimo toda la historia de la Unión Soviética. Si lo ponemos juntos a las dificultades de la planificación, en mi opinión, esto podría explicar un poco el fracaso, ¿no?, de esta historia. Pero al mismo tiempo, como se entiende, este fracaso, en mi opinión, no necesariamente la imposibilidad de pensar una sociedad alternativa, ¿no? Pero muy concretamente, en mi opinión, tenemos que empezar estudiando cosa no funcionó en este primer tentativo. Bueno, con esto yo creo que vamos dando por cerrada la jornada de hoy, nuestra inauguración del seminario permanente Marx y los marxismos. Te agradecemos una vez más, Roberto, el que te hayas quedado con nosotros, acompañándonos, discutiendo, reflexionando, enseñándonos también tus propias reflexiones, posiciones y sobre todo tan tarde, ¿no? Así que de verdad que lo valoramos muchísimo. Y aprovecho de dar el anuncio de que las próximas jornadas van a ser el día 30 de septiembre, el 14 de octubre, 28 de octubre, 11 de noviembre y el 25 de noviembre. En esa oportunidad cada uno de nosotros, Gonzalo Gutiérrez, Gonzalo Durán, yo, Paula Vidal, junto con Víctor Molina y Fabián Cabaluz, vamos a estar a cargo de las próximas sesiones que vamos a hacer en este segundo semestre. Así que están todos sumamente invitados y una vez más, Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Ojalá que pronto te tengamos en Chile o viniendo a alguno de los países de América Latina. Así que un abrazo enorme. Muchas gracias y seguimos comunicados. Esta grabación la vamos a dejar en alguna de las redes sociales de la Universidad de Chile para que ustedes tengan acceso también a esta conversación. Así que un Sí, abrazo. No sé si alguien quiere gracias. darle Gracias un a ustedes. mensaje. Ha sido mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Si alguien quiere dar algún saludo también, por favor, todos de ustedes. ¿No? Ariadna. Solo agradecer la instancia, agradecerle a Roberto su generosidad de conocimiento, la solidaridad de poder compartir, de conectarse desde allá. Es emocionante encontrarnos en un momento tan difícil para todo el mundo.
Y para nosotros en Chile también es una luz de esperanza poder conversar lo que está pasando, analizarlo y saber que la filosofía y los sueños que nos sostienen siguen vivos. Muchas gracias por ello, ¿no? Roberto, y gracias, Paula, y a la organización por esta jornada increíble. Muchas gracias por Gracias. tus palabras, Ariadna. Un abrazo enorme entonces, Muy bien. besos y seguimos comunicados. Sí, chao, chao. Chao, Roberto. Un abrazo. Gracias.